Buenas noches, ¿qué tal a todos? Al habla Noctasmos. Este es un programa bastante especial para mí, espero que se encuentren todos muy bien. Y antes de empezar, me gustaría dar un agradecimiento enorme a todas las personas que constantemente me han estado contactando a través de sus comentarios, a través de un contacto más cercano, privado, etcétera, a través del grupo Magia Ceremonial Práctica, al que te invito a que te unas para que puedas estar al tanto de todo el material que se comparte por allá, porque incluso cuando no subo contenido directamente al canal o no hago programas, estoy también creando contenido escrito que allá lo puedes encontrar. Este contenido se deriva de mis prácticas, por lo cual puede que la estructura pueda parecer un tanto extraño, pero si eres una persona que está familiarizada con el mundo esotérico o incluso alguien que tiene curiosidad de saber qué se hace de este lado de estas actividades, pues puedas darle un vistazo y entender exactamente si es para ti. Así que únete al grupo Magia Ceremonial Práctica y a todos los que me han estado apoyando, impulsando y dando palabras de aliento para que este contenido siga adelante. Solamente puedo decirles muchas gracias. El motivo de la creación de este programa tiene diferentes matices. Primero que nada, quiero aclarar que yo no soy un creador de contenido que habla de magia y esoterismo, sino que soy un practicante que está intentando crear contenido con la intención, primero que nada, de dejar bastante claro para mí que un tema que yo creo que domino, realmente lo domino. Y si lo puedo explicar a un público en particular y dejarlo bastante claro, creo que entonces el aprendizaje se ha dado de forma correcta. Por otra parte, también me gustaría mucho aportar mi grano de arena para tratar de dejar de caer en las mismas fuentes de desinformación que desgraciadamente hoy en día abundan muchísimo en Internet. Y esto es un manifiesto que quiero dejar bastante claro en la introducción. Desgraciadamente hoy en día el contenido esotérico y en general el contenido de Internet está cayendo en una horrible decadencia. Ya ni siquiera hablemos del cada vez mayor contenido generado con IA, que son imágenes generadas con IA. Si bien tengo que aceptar que yo utilizo la IA para las miniaturas, hay mucho contenido que está completamente vacío, generado por IA, tanto en guión como en narración, e incluso apoyado con imágenes que utilizan la propia IA y que al final no te dejan ningún conocimiento, sino que simplemente repiten la información que fácilmente podrías encontrar en internet en páginas como Wikipedia. Ese es el peor de todos, por cierto, que dura máximo 5 minutos para no sobreesforzar la retención de información y captar la atención de los usuarios que regularmente vienen de TikTok, donde encontramos otro de los problemas. Mucha gente hablando de cosas que desconocen, muchas personas hablando de temas simplemente por intentar dar un matiz de amarillismo al reel para que las personas escuchen curiosas, y que curiosamente también las personas no suelen poner a prueba nada de lo que escuchan. Simplemente escuchan que una persona dice algo sin ningún fundamento y lo repiten y lo comparten, e incluso a veces hasta me contactan a mí y me preguntan: oye, mira este TikTok, lo que dice este muchacho es cierto. Y yo simplemente le pregunto: ¿acaso el creador de contenido otorga alguna fuente? Y la verdad es que no, simplemente se saca un dato o una interpretación mal acertada del culo y la gente lo cree y lo comparte y lo difunde porque es amarillista y porque es insensatamente viral también. La gente está tendiendo a hacer esto y realmente es bastante molesto, al menos para mí. Me parece una absoluta falta de respeto para todos los que se dedican al estudio de las tradiciones clásicas, tanto vivas como muertas. Y la verdad es que es algo que todos tienen que saber. La desinformación en el mundo esotérico es increíblemente alta. Cuando tú te acercas a grupos que hablan de ocultismo y todo este tipo de temas, vas a encontrar este tipo de información. Y tienes que tener bastante cuidado, porque una vez que sobrepasas toda la parte del contenido que hay digital en internet,
puedes dar con otro contenido desinformativo que a mi parecer es mucho más peligroso, que es cuando entras en la parte de comprar libros y comprar cursos y todo eso. Te voy a dejar algo bastante claro. Los mayores estudios que hay hoy en día respecto al campo esotérico están fundamentados bajo investigación antropológica y académica. Puede que a partir de ello los practicantes ocultistas puedan sacar ciertas conclusiones y ciertas prácticas, pero todo está fundamentado en estudios académicos. ¿Por qué? Porque es una tarea muy rigurosa. Es decir, vamos a tener como ejemplo un texto del cual ha sido bastante apoyo para el tema de hoy, el papiro mágico griego en traducción de Hans Dieter Betz. Este trabajo de traducción, que incluye los papiros mágicos griegos que fueron encontrados a lo largo del siglo XIX, tanto como los papiros mágicos demóticos, que estos combinan otros idiomas y que hacen la traducción aún más extensa, incluye estos dos grupos de textos, y el trabajo de traducción tomó más de 10 años. Y esto pudo ser posible, si no mal recuerdo, gracias al financiamiento de la Universidad de Chicago. Así que todo este trabajo de investigación, traducción y recopilación de información toma su tiempo, así que no puede venir de la nada un señor a decirte que tiene los manuscritos más secretos del mundo, por lo cual este tipo de personas probablemente te están vendiendo información que se han inventado entre 2 o 3 ocultistas cuyo valor es absolutamente, ¿cómo decir? El valor es relativo. Es relativo porque cada quien le dará el valor que crea que tiene y no significa que vaya a ser lo más adecuado para ti. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues vamos a tratar de irnos a las fuentes más confiables que se encuentran en el origen de todas estas prácticas, y es hacia allá hacia donde tenemos que orientar nuestros estudios. Muy a diferencia de, volviendo al contenido digital, de la mayoría de videos que hay hoy en día respecto a los espíritus goéticos, que es el tema principal de este episodio, tendríamos un sinfín de videos donde simplemente se repite la fórmula de decir los oficios del espíritu que aparecen en la clave menor del Rey Salomón, escrita por MacGregor Manders, y después hacer una exégesis completamente innecesaria para intentar encajar lo que acabas de leer con tus ideologías, y de esa forma pues crear un contenido que se adapte a todo lo que tú vienes promulgando y diciendo en tus medios de difusión. Eso es lo que más vas a encontrar en internet, desgraciadamente. Y es por esa razón que yo me encuentro aquí ahora tratando de dar un poco de lo que yo he aprendido, de las molestias que me he tomado a lo largo de varios años en investigar, en practicar y en poner en desarrollo todo lo que tiene que ver con la magia goética. Al final de cuentas, vamos a tratar de hacer un estudio más académico que simplemente empírico por la experiencia, y vamos a tratar de encontrar el origen, la importancia y la naturaleza de los espíritus goéticos como una pequeña introducción, porque el tema es realmente muy extenso, como te podrás imaginar. Otro de los fenómenos con los que nos encontramos regularmente cuando alguien hace una investigación respecto a las entidades demoníacas que abundan en los grimorios goéticos es encontrarte con el trabajo de los modernos demonólatras. La demonolatría es una pseudo-religión que se basa principalmente en la adoración de los demonios como si fueran elementos similares a los santos del catolicismo, casi. Y la adoración de estos seres se basa principalmente en oraciones y meditaciones. Ahora, no es sorpresa para nadie que una entidad tan cercana al mundo material como lo pueden ser los demonios goéticos son fácilmente accesibles a través de simples meditaciones, pero esto no determina que el trabajo mágico tenga que ser completamente puesto de lado o dejado en una simpleza tan vacía como lo hacen algunas prácticas demonólatras. La intención de crear un ritual es reunir toda la energía que sea posible por parte del practicante para poder
de esa manera transmitir ese influjo energético en busca de la manifestación de su intención. Y desgraciadamente, una de las cuestiones que se han perdido dentro del ritual es el síntoma de la otredad. O sea, que tú cuando estés haciendo el ritual sientas que estás haciendo algo completamente extraordinario a tu vida. Cuando tú tomas una hoja de papel, grabas un sigilo y simplemente lo quemas enfrente de una vela y no te tomas mayores molestias para emplear en tu ritualística, lo único que estás consiguiendo es una práctica ordinaria más de tu vida que, si bien vas a obtener resultados flojos y ordinarios. Así que si alguien quiere resultados extraordinarios, deberá mancharse las manos con una ritualística más compleja, cuestión que parece ir completamente en contra del pragmatismo vacío que parecen ser la parte más atractiva de la demonolatría. Pero tampoco quiero sonar como un purista, porque en realidad yo estoy a favor del pragmatismo, yo estoy a favor de hacer las cosas de una forma más sencilla, más viable, que sea capaz de unirse completamente con tus prácticas diarias para eventualmente tener un estilo de vida orientado al ocultismo completamente. Pero este pragmatismo no se adquiere simplemente haciendo lo que tú quieras. La mejor forma de adquirir estas nuevas prácticas es remontarte hacia tiempos pretéritos, hacia los momentos en los cuales estas prácticas ocultistas y estos espíritus eran adorados. Si uno recurre a los grimorios, va a encontrar una ritualística increíblemente compleja, y el simple hecho de que sea compleja y difícil de acceder a ella no significa que puedes hacer con ella lo que tú quieras y simplemente practicar el grimorio como si los requisitos no fueran del todo necesarios y fueran escritos por gente ignorante llena de supersticiones. Si vas a practicar un grimorio, tienes que hacerlo al pie de la letra. Yo tenía un maestro que solía decirme eso: y si no cumplo con todas las condiciones, ¿qué? ¿No voy a hacer nada? Y en ese entonces yo hubiera dicho: claro, pues hay que avanzar, hay que hacer el trabajo aunque no se cumplan las condiciones. Hoy en día yo te diría: si no cumple las condiciones, busca otra alternativa que sí puedas realizar en ese momento, porque todo el trabajo y el esfuerzo que tú pongas en cumplir un grimorio con condiciones parciales, que ya de por sí va a ser complicado, puede irse a la basura fácilmente, porque siempre vas a tener en mente esa parte de que no estás cumpliendo todo completamente al pie de la letra, y puede ser un obstáculo tanto mental como psíquico para impedir que tus resultados se vean reflejados en la realidad como tú esperas. Y si este error sucede, tú no buscarás demasiado, no vas a reflexionar realmente en qué parte de tu ritualística ha fallado. Simplemente vas a decir: pues es porque no cumplí todo al pie de la letra. Bueno, algún día lo haré. Y para eso mejor no hagas nada. Entonces, si uno alega por pragmatismo, deberá buscar el pragmatismo en las tradiciones más antiguas, lejos de toda la influencia de la nueva era. Y cuando hablo de nueva era, me refiero a todo lo que vino después de los escritos de magia trascendental de Eliphas Levi y la fundación de la Sociedad Teosófica por Madame Blavatsky, de donde viene el término de la nueva era. Para ello hay que irnos a la fundación de la magia occidental en los libros de Agripa, o incluso anterior a ello en una obra que ya mencionamos al principio, en el papiro mágico griego, escrito y traducido por Hans-Dieter Betz como una increíble fuente de conocimientos que tenemos actualmente a nuestra disposición. Una de las partes fundamentales que con el tiempo se fue olvidando dentro de todo esto fue la astrología, y es que en la antigüedad la astrología tenía un gran peso dentro de la forma de accionar ritual de los magos. Eventualmente la impresión de horóscopos y el maltrato que le dieron los medios a la astrología terminó en que la práctica fuera completamente despreciada por el ocultista moderno, que quería enfocar más sus conocimientos y su aprendizaje hacia un estudio científico.
Y desgraciadamente en la época mercurial en la que nos encontramos actualmente, esta es una constante que se repite todo el tiempo. Sin embargo, si rompemos un poquito esos esquemas de superficialidad con la cual se aborda la astrología, vamos a encontrar que existen demasiadas referencias y demasiadas, demasiada simbología que puede ser aplicada al estudio de los demonios goéticos dentro de la astrología misma, y esto nos puede establecer una conexión con antiguas deidades, buscando el origen de las entidades en los viejos daimones. Este concepto astrológico de los daimones puede ser fácilmente abordado en una obra moderna llamada Stellas Daemonum, escrita por David Crowhurst, en la cual se hace un análisis desde un punto de vista académico bastante complejo respecto a viejos mitos, a tradiciones astrológicas, a la relación que se daba entre los espíritus y los decanatos y mansiones lunares principalmente, incluyendo estrellas fijas y elementos planetarios, dándonos así entidades con una complejidad de influencias astrológicas, elementales y planetarias que es importante destacar, que va completamente más allá de las atribuciones elementales que muchas veces se le dan en los trabajos de monólatras, o incluso las atribuciones planetarias simples que se le intentan asignar a través de la explicación de los metales y los sellos que se encuentran en la clave menor del Rey Salomón de MacGregor Mathers. Y entonces, la importancia de la astrología es algo innegable para los trabajos antiguos, y un vistazo a las obras de Agripa como el padre de la tradición occidental contemporánea va a ser suficiente para darnos cuenta del lugar especial que ocupaban las prácticas y análisis astrológicos en los trabajos mágicos de las eras pasadas. Pero si nos queremos ir aún más a tiempos remotos, encontramos que en las escuelas gnósticas y herméticas había una visión espiritual en la que se enfatizaba la búsqueda de la gnosis espiritual. Este contexto de la gnosis se refiere a la búsqueda de la verdad oculta detrás de los velos de la creación, permitiendo alcanzar un estado de iluminación conocido como el augoeides. Este término surge en la reinterpretación por parte de filósofos neoplatónicos como Galeno y Porfirio de un diálogo de Platón conocido como el Fedón. En dicho diálogo, un Sócrates condenado a muerte, analiza la inmortalidad e infinitud del alma y su reencarnación antes de proceder a beber el veneno conocido como la cicuta, el cual marcaría el final de su vida y de su condena. En esta reinterpretación, el vehículo del alma, conocido como el neuma, era descrito como el producto del elemento de las estrellas, una vez más relacionado con la astrología. Este era un cuerpo luminoso de sustancia física sutil. Y analizando la etimología de la palabra augoeides, encontramos las palabras griegas augo, que significa huevo, y a la vez auge, que significa amanecer, así como la palabra eidese, que significa mensaje o inteligencia. Y esto nos da una connotación que se puede entender como el mensaje o conocimiento de la creación. Además, el término huevo en conjunción con el término amanecer nos da una pista sobre la relación del augoeides con el mito órfico del nacimiento de Fanes. Los mitos órficos fueron una de las primeras muestras en la historia de las sociedades esotéricas de carácter hermético, derivando en una mitología rica en simbolismo y de tradición mágica. Orfeo, de donde viene la tradición órfica evidentemente, fue un poeta y músico de leyenda, hijo del dios Apolo y la musa Calíope, que descendió al inframundo en busca de su amada esposa Eurídice, aunque esta empresa falló en su objetivo principal, culminando en una trágica historia. La visita y retorno al inframundo resultaron en un despertar revelador de los misterios de la vida. Este conocimiento se reflejó en los rituales y enseñanzas a los iniciados de los misterios órficos, a quienes se les prometía una vida eterna después de la muerte,
volviendo al tema recurrente de la inmortalidad del alma iluminada. Dentro de esta tradición encontramos a Fanes, también conocido como el protogonos, cuyo significado etimológico significa el primogénito. Fanes, hijo del dios Crono y la musa Anagne, es concebido dentro de un huevo cósmico, comúnmente representado siendo rodeado por una serpiente, dentro de la teogonía órfica que lleva su nombre, la teogonía del protogonos. Cabe destacar aquí que las teogonías eran relatos de la creación del mundo desde puntos de vista diferentes. En este caso, la teogonía órfica es una teogonía que intentó hacer una reforma a los mitos que ya eran conocidos dentro de la propia cultura helénica. Aparte de la teogonía órfica, existe la teogonía de Hesiodo, que es una teogonía bastante más cruda y fiel a lo que fue el conocimiento popular de la divinidad, de las divinidades en general, dentro del concepto helénico. Y también podemos encontrar la teogonía homérica, donde Homero enfocaba su visión en la sociedad aristocrática, tratando de expresar una especie de mitos más civilizados donde muchas prácticas que podrían haber sido consideradas bárbaras eran omitidas, de esta manera perdiendo un poco de riqueza en el acervo cultural helénico. Pero volviendo a las teogonías órficas, encontramos que no es difícil imaginar para el mago que la evolución de estos mitos y tradiciones dio paso a la práctica evocatoria de los grimorios, en las cuales el propósito del mago era la obtención del laugoeides a través de la asistencia demoníaca. La figura arquetípica del viejo dios Fanes está expresada en los espíritus goéticos por la figura mística y exaltada del propio Lucifer. Sin embargo, es importante resaltar que la mayoría de afirmaciones de estas características nacen de los vínculos relacionados con las diferentes propiedades marcadas y papeles importantes que los dioses desempeñaban en aquellas fechas tan remotas a la nuestra, pero con esto no se busca simplificar y reducir a una mera comparación vacía el origen y desarrollo de dos entidades que pueden ser tan similares como divergentes entre sí mismas, dependiendo de la perspectiva que adopte el investigador del oculto. Hay que reconocer que cada ser que porte un nombre tiene una identidad por derecho propio, y el vínculo que se especula a través de las comparaciones mencionadas en esta exposición tienen como propósito mapear el origen tentativo de cada uno de los espíritus, basados tanto en sus similitudes de oficio, personalidad, atribuciones, así como las diferentes conjunciones polilingüísticas, que esto se refiere a básicamente la composición a través de diferentes lenguas de el nombre de la entidad, que se puedan encontrar en los diferentes nombres que existen en los grimorios. Bajo esta premisa, podemos imaginar a los espíritus goéticos como daimones nacidos de la esencia corrupta y mixta de un número indeterminado de deidades antiguas que por derecho propio ahora son espíritus muy cercanos al mundo material y comúnmente señalados como malvados. Otra justificación relevante para investigar la antigua huella perdida de los demonios goéticos en los grimorios modernos es la posibilidad de recrear la naturaleza de los viejos rituales mediante los cuales estos seres eran conjurados bajo diversas identidades. De esta manera se puede comprender mejor a los entes que los magos contemporáneos invocan en sus triángulos del arte. El ritual goético original se remonta a las muy remotas fechas de los periodos helénicos tempranos. En los antiguos rituales funerarios de las culturas helénicas, las mujeres desempeñaban un papel significativo, mientras que los hombres tenían la tarea de recordar las hazañas y los logros del difunto a través de rituales más estructurados. Las mujeres de la época solían realizar ciertos cantos mortuorios frenéticos basados en lamentos, conocidos como goes. De esta práctica derivó eventualmente la palabra goés, que se refiere a un hechicero, principalmente a un nigromante, en tiempos donde la necromancia no era condenada sino una consecuencia inevitable de los primeros rituales funerarios. En estas épocas tempranas,
no era inusual observar a las personas atormentadas por los espíritus de los muertos, y entonces el Goe se veía en la necesidad de entrar en contacto con estas almas atormentadas para apaciguar el daño que los fantasmas pudieran causar a los vivos, otorgándoles así un buen descanso y mostrándoles el camino adecuado hacia el Hades, el inframundo de la cultura helénica. Esto también demuestra una raíz absolutamente chamánica de la tradición goética, donde, volviendo a la etimología, Goetia era la brujería practicada por el Goés, quien era visto como un hechicero desconfiable con habilidades chamánicas. Esta etiqueta le perseguiría hasta tiempos muy remotos, como se puede leer en la introducción de la traducción del cuarto libro de la filosofía oculta de Cornelio Agripa por parte de Robert Turner, quien, por cierto, a su vez plagió de los escritos de la historia del mundo de Sir Arthur Rayleigh, un texto de 1614. Pero en su introducción podemos leer lo siguiente: es cierto que muchos hombres aborrecen el mismo nombre y palabra mago por causa de Simón el Mago, quien, no siendo en realidad un mago sino un goés, es decir, que está familiarizado con espíritus malignos, usurpó ese título. Entendiendo esto, no es sorprendente teorizar que a partir de la Edad Media se confundiera el término necromancia o nigromancia con la práctica de alta magia infernal, como lo sería la evocación de espíritus goéticos. Sin embargo, quizás esta confusión no sea un simple error, sino el eco de épocas antiguas que reflejan una relación olvidada entre los espíritus goéticos y una práctica ligada a los cultos de la muerte. Analicemos esto. Los demonios en los grimorios casi siempre comparten atributos similares, tales como poseer conocimientos de eventos mundiales, tener la capacidad de entregar dinero y tesoros, poder obsesionar a una pareja para obtener un acercamiento romántico o sexual, conocer secretos, castigar ladrones, dañar al enemigo y, en muchas instancias, hablar con los muertos. Todas estas características están muy ligadas a la tierra y son elementos fácilmente realizados por los muertos mediante técnicas de necromancia. Sin embargo, estos seres también poseen las virtudes de revelar eventos acontecidos en la creación del universo, lo cual los eleva por encima del resto de espíritus muertos, otorgándoles personalidades bastante abstractas. Para recordar esto, invito a reflexionar qué es la muerte después de todo, sino el final de un ciclo que marca la inexistencia de algo. Considerando una cosmogonía puramente animista, debemos también considerar que esta muerte es el final de una etapa que se reanuda con otra, únicamente cambiando el contexto de lo que conocemos como vida. Es normal encontrar estos vestigios de la muerte en diferentes contextos astrológicos. Por ejemplo, Cornelius Agripa solía dar las siguientes atribuciones a los astros. Saturno, el planeta, rige cementerios, ancestros y los espíritus de los muertos. Es el planeta de los magos, ermitaños y aquellos que buscan el conocimiento oculto. En su aspecto maléfico está ligado a la necromancia y los espíritus errantes. La luna juega un papel clave, pues es el puente entre los mundos. Su fase creciente se asocia con la comunicación de espíritus benévolos y ancestros. Dentro de estos dos planetas también podemos encontrar en las tradiciones helénicas que la constelación de Cáncer, regida por la luna, estaba muy relacionada con una estrella que ellos conocían como la puerta de los hombres. Y se decía que a través de la constelación de Cáncer, las almas de los muertos cruzaban hacia el Hades en busca de su lugar de descanso. Por otra parte, existía cierto grupo de espíritus conocido como los héroes, que eran personas muertas pero que habían muerto en una situación completamente diferente, obteniendo cierto rasgo de divinidad por derecho propio de sus acciones, y estas otras personas pasaban a través de la constelación de Capricornio por una estrella conocida como la Puerta de los Dioses, que, por cierto, la constelación de Capricornio está regida por Saturno. Y ellos se dirigían a reunirse con los dioses ascendidos como una especie de semidios, y muchas veces estos muertos ascendidos eran adorados como propios daimones. Ya esto empieza a marcar un poquito de la relación entre la tradición nigromántica antigua y las tradiciones goéticas modernas.
Pero continuemos hablando de los astros. Por otra parte, también las estrellas fijas tienen un papel importante dentro de los cultos de la muerte. Por ejemplo, Algol, en la constelación de Perseo, era temida como la estrella de los decapitados. Otro concepto importante que veremos más adelante, los decapitados, y se vincula con la muerte violenta y la magia oscura. Y Antares en Escorpio, otra estrella, es relacionada con la transición entre la vida y la muerte utilizada en rituales de contacto con espíritus. Y dentro del zodíaco también tenemos la constelación de Escorpio, que es un signo de transmutación, transformación y muerte y renacimiento. Capricornio, que como bien dijimos era conocido como la puerta de los dioses, regido por Saturno. Y Piscis, que al ser el signo del final del zodíaco es conocido como con atribuciones liminales también. Muchos de los atributos infernales de los espíritus y espíritus de los muertos están relacionados con el elemento tierra. Esta atribución también se observa bastante marcada en la tradición faustiana de los grimorios del siglo XVIII en adelante, donde se puede leer que dentro de los espíritus del elemento tierra también se encuentran los muertos. Esto es un extracto obtenido del libro recientemente publicado al inglés, recientemente hace algunos años, Magia Naturalis et Innaturalis del Dr. Johannes Faust. Un libro evidentemente pseudoepigráfico, no puedes esperar que haya sido escrito por el propio Dr. Fausto, pero sí es bastante interesante el compendio de grimorios que hace dentro de este libro que afirma ser el original cuerpo negro de la leyenda, disponible a través de Amazon en formato físico únicamente si lo quieres adquirir. Conociendo esto último, podemos concluir que la relación con los cultos de la muerte está ampliamente ligada a los espíritus goéticos, al igual que con los espíritus de los muertos. Estos seres nacen de los vestigios de antiguos dioses, como emanaciones de ellos mismos. Son daimones que, al igual que los espíritus de los difuntos, parten de su morada en la tierra proyectándose hacia las estrellas, mostrando rastros de divinidad y un poder magnífico, velado por una personalidad y naturaleza un tanto destructivas como agresivas en muchos casos. Sin embargo, esto no denota un contexto maligno para la humanidad, sino más bien para la Iglesia y el pensamiento cristiano. Desde las reformas cristianas de Roma se ha intentado dejar atrás todo rastro de paganismo, muchas veces sincretizando las costumbres de los mártires las costumbres paganas con los mártires llamados santos, que nuevamente son espíritus de los muertos que adquirieron poderes interesantes y que ayudan a los feligreses en sus momentos de necesidad. Curiosamente, estos santos permiten observar otra de las características de algunos espíritus, incluidos los espíritus goéticos, que es la capacidad de mezclar su esencia con la esencia humana del conjurador. Esto conlleva un notable cambio en las personas que entran en contacto con los espíritus, despertando virtudes o desequilibrios personales que alteran la personalidad y pensamientos y en general la esencia del goés. Regularmente las virtudes se mencionan poco, ya que en nuestra arrogancia atribuimos toda virtud a nuestro mérito personal por mejorarnos a nivel individual. Sin embargo, cuando surgen los desequilibrios y defectos, todo cambia, y el conjurador no es capaz de aceptar que el despertar de estas perversiones proviene de su propio interior, estimulado por el contacto espiritual, y termina de arremeter contra el espíritu, tachándolo de embaucador, malicioso y que intenta hacerse con su alma. Para ello, la práctica del círculo mágico fue desviada hacia una de las muchas herramientas de protección que abundan bastante en el tema de los grimorios. Con esto no quiero decir que los espíritus goéticos sean inofensivas criaturas benévolas dispuestas a cumplir los caprichos del conjurador valiente, ni mucho menos. Sin embargo, quiero dejar claro que el uso de círculos mágicos no siempre fue un elemento protector. El círculo en sí es una representación divina, una línea que no tiene principio ni fin, que marca el lugar del goés con respecto al espíritu, atribuyendo una eterna divinidad que yace latente dentro de todos los hombres.
Dentro del contexto grimorial, la verdadera herramienta de protección usada para marcar la posición de poder y dar peso a la palabra del conjurador siempre ha sido el cuchillo de mango negro, el cual en los grimorios se utiliza para trazar el círculo en la tierra, aunque más tarde se propuso el uso de un triángulo como el lugar en el que el espíritu aparece. Este no siempre fue un elemento clave en la práctica. La primera aparición del triángulo tal cual como lo conocemos se encuentra en el Sefer Mafteh Shelomo, un manuscrito hebreo que es básicamente una traducción al hebreo de la clavícula de Salomón, en cuya obra podemos observar un triángulo adornado con nombres divinos, acompañado de un círculo mágico formado con los elementos del heptamerón de Pietro de Abano. Sin embargo, fuera de estas apariciones y de la propia llave menor del rey Salomón de Mathers, no parece haber una amplia tradición detrás del uso de triángulos como un lugar de conjuración del espíritu. Más que eso, el triángulo se convierte en una limitante, restringiendo a un solo espíritu por evocación, cuestión que el Grimorium Verum no tuvo problema en adaptar su ritualística para permitir múltiples evocaciones en una misma ceremonia. Y es que hay que ser bastante claros, las técnicas de los grimorios no son para nada sencillas de adquirir, reunir y llevar a cabo. Muchas veces representan un esfuerzo superior y el hecho de que haya una restricción de un espíritu por evocación puede ser bastante limitante para cuando se tiene una tarea muy exigente o en general muy ambiciosa. Uno de los métodos de conjuración goética más antiguos y menos conocidos se encuentra en una vieja tradición más cercana a la magia del PGM que a los grimorios, o sea PGM, papiro mágico griego. Esta tradición era conocida como la cefalomancia, y esta práctica se describe en un manuscrito germánico datado del año 1750 llamado Ars Pythonica, en el cual los sellos de los espíritus son grabados en una calavera debidamente purificada y consagrada para ser habitada temporalmente por estos seres. Durante el ritual, estos espíritus entran en contacto con el goés, otorgando comunicación, respuesta y muchas veces accediendo a las peticiones del conjurador. Esta práctica, aunque peculiar, no era inusual en el mundo helénico primordial, donde, como lo mencionamos anteriormente, abundaban las historias de cabezas encantadas. Una de ellas es la propia cabeza de Orfeo, cuya cabeza continuó cantando y predicando incluso después de su muerte. En este mito la cabeza terminó siendo adorada y su culto representó una amenaza para los cultos de otros dioses, quizás debido a su efectividad o a la facilidad de comunicación. En esta antigua práctica olvidada, se nos permite entender que existe cierto misterio entre los espíritus goéticos y su capacidad de unirse con el hombre y su relación con la muerte como catalizador de una unión más profunda y una elevación del poder del goés, quien, al haber visitado el inframundo y regresado en múltiples ocasiones, se ha ganado un lugar entre las deidades y, como tal, puede ser adorado como un dios, pues un dios es su amigo, tal cual como lo explica el papiro mágico griego en el ritual para unirse con un daimon. En general, a lo que me refiero es que la tradición goética es la más pura prueba de la existencia de una práctica de autodeificación desde el mundo helénico. Pero continuemos un poco más adelante con nuestra investigación. Es importante tener en cuenta que en el propio papiro mágico griego encontramos un ritual que eventualmente fue adaptado por Aleister Crowley para ser utilizado como una apertura ceremonial, tanto para su versión de la Goetia como para diversas ceremonias en su religión de Thelema. Estamos hablando del ritual del sin cabeza. Este antiguo ritual contiene múltiples invocaciones al dios judío Yahvé en su forma gnóstica, así como nombres secretos del dios Set Tifón, por ejemplo, a Televerset y a Osiris en su forma exaltada, o Sornofris. También invoca a Moisés como un héroe, entendiendo que los héroes eran espíritus que podían ser invocados en las tradiciones antiguas, y a las versiones gnósticas Iao y Abraxas, muchas veces mencionado como Abrasax. Esta derivación de nombres marcaba los términos de los nombres secretos de la magia eca egipcia,
por cuyo conocimiento los dioses estaban obligados a responder. Además, se pueden encontrar referencias simbólicas al dios Fanes, al mencionar el corazón rodeado por la serpiente, y símbolos clásicos de la teogonía del protogonos de el mito órfico. Es interesante y me gustaría aquí hacer un paréntesis para comentar que una amistad cercana a mí hace poco me comentó que durante un tiempo en el que vivió en Egipto, todavía se mantiene esta costumbre de ver un poco mal visto que una persona te llame por tu nombre de pila, dando a entender una relación desde los tiempos faraónicos con la magia Eka, en la cual el conocimiento de un nombre secreto de cierta entidad o persona te daba cierto poder por sobre ellos. Sin embargo, volviendo al tema del sin cabeza, el nombre que se le dio en la época contemporánea fue el sin nacimiento o el no nacido, considerando que el nombre original hacía referencia a un ser sin comienzo o sin cabeza. En realidad, este ritual tenía como propósito llamar a un daimon decapitado realmente, y que éste se una al conjurador para comandar a un espíritu en un acto similar al exorcismo. Esto dejaría hipotéticamente a un espíritu sin cabeza habitando un cuerpo con cabeza, o sea, el cuerpo del conjurador, siendo la cabeza del mago el receptáculo adecuado para la conjuración del espíritu goético, la razón por la cual la ejecución del ritual del no nacido funciona como una simulación de un ritual cefalomántico es que la cabeza vacía es la cabeza del propio conjurador. Esta es una teoría bastante personal que encuentro muy acertada y muy relacionada con la idea de que los espíritus pueden habitar y manifestarse en la cabeza de las personas. En las tradiciones africanas podemos encontrar que muchas veces se denomina bajar el santo a la instalación de un espíritu de un muerto regularmente en la cabeza de la persona. Y se puede encontrar también los conceptos de que los espíritus muertos están relacionados con sus deidades como un puente de comunicación entre la deidad que existe un poco lejana al hombre y el muerto que tiene comunicación directa con esta deidad al haber ejercido bastante tiempo de su vida como sacerdocio. En el libro del volumen 1 de la Geosofía, Jake Stratton Kent, que en paz descanse, murió hace muy poco, una de las eminencias más grandes de la tradición goética de los tiempos modernos deja bastante claro que esta relación entre los muertos y los viejos dioses puede y muy seguramente sea el origen de los demonios goéticos, quienes cabe bastante cercana a la probabilidad de que no solo sean emanaciones de los dioses a los que representan, sino que en gran número de ellos representen realmente el espíritu de sacerdotes muertos que en vida estuvieron asociados con los dioses con los cuales pueden hacer contacto aún después de muertos, y aún después de muertos siguen asistiendo a las personas en sus necesidades. Entonces, ¿los espíritus goéticos son muertos? La mayoría probablemente lo sean. Evidentemente tenemos figuras muy exaltadas como puede ser la Trinidad oscura de Lucifer, Belzebú y Astaroth, que parecen ser más degradaciones de antiguos dioses, como lo vimos Lucifer con Fanes, Belzebú del propio Baal y Astaroth de la propia Astarte, por sus tradiciones etimológicas, en la cual Belzebú es un nombre bastante despectivo que utilizaban los judíos para referirse a Baal Zeboul, cuyo nombre original significa el dios en lo alto. Mientras que por su parte a Astaroth le hicieron lo mismo con la diosa Astarte, a quien se le mencionaba como Ashtoreth, aplicando el sufijo de vergüenza. Esta tradición de deformar los nombres para otorgar un aspecto despectivo no es nada extraña de encontrar en las antiguas culturas, y muy probablemente esto provocó la degradación de los dioses hacia entidades más oscuras, más de lo que alguna vez fueron, pero que conservan esos atributos divinos, para
cierto número superior de espíritus que pueden ser más accesibles, podríamos encontrar justamente los sacerdotes de estos dioses, puesto que la historia de la Goetia está muy relacionada con la muerte. Y hoy en día, desgraciadamente, tendemos a voltear la mirada hacia otro lado. La nigromancia sigue siendo tratada como un aspecto despectivo y, pues, hasta cierto punto por las sociedades rosacruces, bastante despreciable. Cuando podemos ver que en la antigüedad la nigromancia realmente tenía una característica más noble de ayuda y servicio hacia tanto a los espíritus muertos como a la gente que era atormentada por ellos. Y al visitar el Hades en innumerables ocasiones te aprendías el recorrido hacia el mundo de los muertos y por lo tanto encontrabas las puertas que te llevaban hacia la divinidad, hacia unirte con los dioses. Era un proceso de autodeificación donde un gran paso dentro de este proceso y pues dentro de esta metodología de alcanzar lo divino era la unión con un daimon que eventualmente derivó en lo que hoy conocemos como el conocimiento y conversación con el santo ángel guardián. Pero uno no puede simplemente mirar hacia las estrellas y tratar de proyectarse hacia ellas desde la tierra. Debe de encontrar que un camino más adecuado para seguir se encuentra bajo nosotros en el inframundo. Y esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que realmente este programa pueda tener la calidad que merece este tema. Me he esforzado bastante, incluso he grabado en casi 5 ocasiones este programa intentando entregar un tema más claro, sin tantos errores de mi parte, quien al estar fuera tanto tiempo me he dado cuenta que mi léxico se ha quedado un poquito atorado, por lo cual si tengo errores, ya desde ahorita quiero ofrecer una disculpa. Para todas las personas que han llegado hasta este punto, quiero agradecer mucho por su apoyo y por su constancia y gracias por escucharme más que nada. La constancia dentro de este programa está a punto de ser renovada porque dentro de mis propios estudios me he encontrado en la necesidad de abordar el cuarto libro de la filosofía oculta de Cornelio Agripa, el cual pretende ser una serie de ciertas clases de magia enfocada a la magia renacentista y la magia de los grimorios más clásica para todos aquellos que quieran tener acceso a este arte, el arte grimorial antiguo y desprenderse un poquito de lo que es la nueva era que, como vieron al principio, muchas veces no está en la mejor apreciación por parte mía, pero esto será a continuación. El siguiente programa tentativamente es Clases de Magia 1, la introducción al cuarto libro de la filosofía oculta de Cornelio Agripa o de el pseudo Agripa, no lo sabemos. Nos daremos cuenta de eso y abordaremos el tema en la siguiente clase. Ahora, si no estás suscrito en el canal, te agradecería mucho tu suscripción, tu comentario, las palabras de apoyo, como bien lo dije, me hacen bastante feliz y me llenan de motivación para seguir creando contenido. Si crees que este contenido vale la pena, te agradecería tu apoyo. Si crees que he dicho alguna sandez, ridiculez o algo completamente erróneo, te agradezco que lo escribas en los comentarios y que de esa manera podamos tener un poco de retroalimentación efectiva. Sin más que agregar, gracias por llegar hasta aquí, te veo la próxima y recuerda, no permitas que la llama se extinga. Nos vemos.